El verano pasado me divertí probando diferentes diseños de hélices con mis proyectos de bote eléctrico y tabla de remo motorizada. Sería egoísta no compartir esa diversión, así que voy a organizar una competencia de diseño de hélices de bote. Mis espectadores podrán enviar diseños de hélices, y elegiré varios para probar en mi bote autónomo. Mediré la eficiencia, así que la hélice más eficiente gana. Los premios son crédito en la tienda de PCBWay. El ganador del primer lugar obtiene $300, el segundo lugar $200 y el tercer lugar $100 en crédito de la tienda. Si no eres un diseñador de PCB, no te preocupes. También puedes usar el crédito en sus servicios de impresión 3D o mecanizado control numérico por computadora. Para probar las diferentes hélices, usaré mi querido y viejo catamarán, que ya ha sido reutilizado en varios proyectos. Su misión previa fue ser un banco de pruebas para propulsión anormal, así que se necesitarán modificaciones antes de que funcione como plataforma de prueba de hélices. Diseñé algunas piezas de montaje de motor y las imprimí en la Prusa 40. Este es uno de mis primeros proyectos usando extrusoras dobles y ha sido revolucionario. El material de soporte rojo es PLA y el material estructural amarillo es PETG. Lo interesante es que estos dos materiales no se adhieren para nada, lo que facilita mucho la eliminación del material de soporte. Para este proyecto usaré este motor impermeable de 5.064.200 kV. Se atornilla al soporte del motor con tornillos M3, y luego este se fija a una varilla de madera cuadrada de 5/8 de pulgada. Un cono de nariz hidrodinámico se fija en la parte delantera del soporte del motor, con un borde de salida aerodinámico detrás de la varilla de madera. Simplemente pégalo en su lugar con Gorilla Glue. El motor completo se monta en un soporte giratorio en la proa del barco. Pivota para facilitar la extracción del motor del agua y el intercambio de hélices. Luego fue el momento de hacer algunas hélices de prueba preliminares. Los tres valores de ángulo aquí controlan el ángulo de incidencia en la raíz de la hoja, en el medio de la hoja y en la punta de la hoja. Si queremos reducir significativamente el paso de la hoja, ajustamos los números y listo. Ahora tiene un paso súper bajo como una hélice de motor de arrastre. Usaré este modelo diseño asistido por computadora para generar varios tamaños de hélices, los cuales me ayudarán a encontrar el diámetro y paso óptimos para este motor. Para estas pruebas preliminares imprimiré las hélices en FDM en la Prusa 40. Estoy utilizando extrusores dobles para el material de soporte, lo que facilita mucho la impresión de las palas sobresalientes. Como con cualquier impresora FDM, el acabado superficial no es perfecto, pero me permitirá iterar rápidamente y con suerte acercarme al tamaño óptimo de hélice para este motor. Para las hélices de la competencia real, las imprimiré en resina, así tendrán un acabado superficial casi perfecto. Luego fue al lago a probar el nuevo sistema de propulsión. Lo primero que noté es que este motor tiene potencia. Lo segundo que noté es que el mástil del motor está ventilando mucho. No es muy hidrodinámico, tendremos que solucionarlo después. Hoy probé tres hélices diferentes, de 120 milímetros, 130 milímetros y 140 milímetros. Las tres tenían el mismo paso de hélice. Realicé la misma misión de referencia para cada hélice a un constante 1.5 metros por segundo y usé Map Explorer para crear estos gráficos de Y/kilómetro. Aquí están los resultados. La hélice más pequeña resultó ser la más eficiente. Al día siguiente imprimí tres hélices más. Estas eran de 110 milímetros, 100 milímetros y 90 milímetros de diámetro. También imprimí un borde de ataque aerodinámico para el motor, un mástil, lo pegué en su lugar y volví al lago a probar estas hélices más pequeñas. También imprimí una hélice de 120 milímetros con una longitud de cuerda más delgada, solo para probarla por diversión. Al acelerar el barco se evidenció que el nuevo mástil del motor aerodinámico funcionaba efectivamente. El flujo permanece unido hasta el motor, sin ventilación, lo cual es genial. Aquí están los resultados de la prueba. Resultó que 120 milímetros es el tamaño óptimo. Un tamaño menor reduce significativamente la eficiencia. La versión delgada de 120 milímetros se llevó el premio, superando por poco a la versión regular. Ahora que sabemos que 120 milímetros es aproximadamente el tamaño óptimo, es hora de experimentar con diferentes ángulos de inclinación. Hice un nuevo timón porque el primero tenía el punto de pivote aproximadamente al 45% de la cuerda, probablemente detrás del centro de presión, lo que lo haría moverse a velocidades más altas. El nuevo tiene su punto de pivote en aproximadamente el 33% de la cuerda, siendo mucho más estable. Aquí están los resultados para diferentes variantes de tono. Voy a empezar a agregar los números de tono aquí. El primer número es el tono en la raíz, el segundo número es el tono de la hoja en el medio, y el tercer número es el tono en la punta de la hoja. Descubrí que las hélices en mis pruebas previas tenían ángulos de tono demasiado bajos. La hélice de tono más alto era más de 2 veces más eficiente que los ángulos de tono más bajos con los que comencé. Unos cuantos grados pueden hacer una gran diferencia. Cabe destacar que el ángulo de paso óptimo depende totalmente de la velocidad del barco. Por lo tanto, si se probara a una velocidad mucho menor, la hélice de paso más bajo sería sin duda más eficiente.
Al otro día imprimí más hélices con ángulos de paso más empinados para probar. También experimenté con el ángulo de torsión, dando a algunas hélices un ángulo más empinado en la raíz y más superficial en la punta, y viceversa en otras. El barco ejecutaba misión tras misión de puntos de referencia y yo cambiaba las hélices en cada vuelta. También comencé a programar 2 velocidades en cada prueba. El barco hace una vuelta a 1.5 metros por segundo y luego una segunda vuelta a 2 metros por segundo. Así podemos comprender cómo los distintos ángulos de inclinación influyen en la eficiencia a diferentes velocidades. Efectivamente, las hélices de mayor inclinación funcionan mejor a 2 metros por segundo, pero también encontré el límite para el ángulo. Esta hélice tenía el ángulo de inclinación más alto, pero funcionó un poco peor que esta otra con un ángulo ligeramente menor. También probé hélices un poco más pequeñas y grandes con ángulos de inclinación más altos, pero parece que 120 milímetros sigue siendo aproximadamente el diámetro óptimo. Al día siguiente imprimí más variantes de torsión. Algunas con un montón de torsión como esta y otras con un perfil de hoja más plano como esta. Así que luego volví al lago y probé todas estas hélices en el barco y este es el resultado. Casi todas funcionaron bien, excepto la hélice con un ángulo de ataque muy bajo en la punta. Fue la que tuvo el peor rendimiento. En este punto ya había probado suficientes hélices y descubierto más o menos la receta de lo que funciona bien. Conocer el tamaño y el paso óptimos de las hélices para este motor es súper importante, porque el tamaño y el paso hacen una gran diferencia en el rendimiento de la hélice. El tamaño de la hoja es probablemente más importante que su diseño. Incluso el mejor diseño de hélice del mundo, si es solo 10 milímetros demasiado grande o pequeño para este motor, podría funcionar de manera terrible. Y para complicar más las cosas, el tamaño óptimo de la hélice para este motor depende del diseño y paso de la hoja. En resumen, estas hojas de hélice tienen una relación de aspecto muy baja, es decir, son cortas y anchas. Pero si tuvieran una relación de aspecto más alta, siendo más largas y estrechas como una hélice de avión, el tamaño óptimo sería mayor al actual. Existen múltiples factores codependientes a considerar. Por eso, los diseñadores profesionales de hélices utilizan simulaciones dinámicas de fluidos computacional y herramientas de diseño iterativo para aproximarse a la geometría óptima. Sé que la mayoría de ustedes no tienen acceso a estas herramientas avanzadas, por eso fue importante para mí imprimir estas hélices de prueba. Espero que esto sirva como buen punto de partida para los diseños propios de las personas. Estas hélices diferentes se guardan como versiones en el modelo de OnShape. La versión de 120 milímetros más 15, 20 y 25 probablemente sea su mejor opción inicial. Estaré en Open Source este año otra vez. Big Willy me informó que hay 500 cabinas de expositores disponibles. Si deseas mostrar tu proyecto y entrar gratis a Open Source, considera exhibir. El año pasado el evento fue muy divertido y estoy súper emocionado de volver este año. Es en San Francisco el 15 y 16 de junio. Ve a verlo. Las hélices toroidales descenderán del cielo para salvarnos. Para responder a los comentarios que preguntarán por qué no se prueban las hélices en un cubo o una piscina. Porque mediríamos el empuje estático. Una hélice optimizada para empuje estático solo es útil si construyes un remolcador o motor de arrastre, algo no muy rápido. Espero que estos diseños de hélices se usen en barcos e hidroalas en el futuro, por lo que deseo probarlos a alta velocidad. Ahora hablemos sobre la competencia en sí misma. Mi plan es hacer que cada hélice realice una misión de punto de referencia, aumentando gradualmente la velocidad del barco hasta alcanzar su límite máximo. Por lo tanto, los datos para cada hélice deberían verse así. Clasifiquemos las hélices por su eficiencia. La eficiencia se medirá en gramos de empuje por vatio, y comenzaremos a tomar medidas a partir de 2 metros por segundo, hasta la velocidad máxima que tenga la hélice en cuestión. La hélice con más área bajo la curva gana. Los matemáticos llaman a esto la integral. Así que básicamente hay dos formas de obtener una buena medida de eficiencia integral en esta competencia. La primera es hacer una hélice realmente eficiente, ya que eso te da más área bajo la curva. La segunda forma es diseñar una hélice con una velocidad máxima más alta, lo que extenderá la curva hacia la derecha y aumentará el área bajo ella. En mis videos previos de pruebas de hélices medía vatios hora por kilómetro. Esta vez elegí medir gramos de empuje por vatio para reducir la influencia del viento. Intentaré realizar estas pruebas con el mínimo viento posible. Pero si hay algo de viento, no debería afectar tanto la medición de la eficiencia. En cambio, principalmente solo afectará la posición de los datos con respecto al eje X, que es la velocidad. Esto también es importante, pero no tanto como el eje Y. Aquí se ve nuestra misión de prueba de prop. Me tomó más tiempo del necesario para llegar a un sistema funcional. Al principio, pensé que una misión de punto de referencia cuadrado funcionaría, lo cual habría sido conveniente ya que el barco nunca se aleja tanto. Sin embargo, resultó que las vueltas provocaban que los datos se vieran accidentados. Luego intenté poner un Arduino en serie con la señal del acelerador.
Verificaría si el registrador de datos estaba registrando. Si lo estaba, ignoraría la orden de aceleración del piloto del RDU y enviaría su propia orden al ESE para que el motor comenzara al 20% y aumentara lentamente hasta el 100%. Eso nos habría dado, en teoría, una bonita curva de eficiencia suave. El problema fue que al piloto del RDU no le agradó que se secuestrara su señal de control del acelerador. El controlador de dirección se asustaría y desviaría el barco lejos de su próximo punto de referencia, así que descarté la idea. Después realicé manualmente una misión de puntos de referencia con muchos puntos, y en cada uno incluí un comando para aumentar la velocidad en 0.1 metros por segundo. Quise probar eso, pero si los puntos de referencia estaban muy cerca, el piloto RDU ignoraba el comando de cambio de velocidad. Tuve que espaciar más los puntos de referencia, lo que hace que probar cada hélice tome más tiempo, pero al menos nuestros datos se ven bien y suaves ahora. Al principio y al final de las pruebas hay comandos para ajustar el servo. Así es como el controlador de vuelo le indica al registrador de datos que inicie y detenga el registro. El proceso es bastante automatizado, solo debo activar un interruptor, y el barco hace su trabajo. Sobre la velocidad, quería probar las hélices desde 0 metros por segundo hasta la velocidad máxima que pudieran impulsar el barco. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el sensor de corriente que uso no es lineal en valores bajos de corriente. Para que este barco vaya a 1 metro por segundo, solo usa una fracción de amperio, y con el hardware que tengo ahora, eso realmente no es posible medir con precisión. Por eso estoy empezando a 2 metros por segundo. Con las mejores hélices probadas hasta ahora, el barco alcanzó casi 3.5 metros por segundo. Ojalá alguien pueda diseñar algo que nos acerque a los 4 metros por segundo. Eso sería realmente impresionante. Hablemos del controlador del motor. Uso un BESC antiguo en modo de control de velocidad. El nivel del acelerador es proporcional a las revoluciones por minuto del motor. Sin embargo, hay un límite de potencia máxima de 400 vatios programado en el BESC. Esto limitará efectivamente las revoluciones por minuto máximas del motor antes de alcanzar el acelerador completo. Mapeé las revoluciones por minuto a pleno acelerador cerca de 3000. Elegí este número porque eran las revoluciones por minuto a las que llegaban estas hélices de tono más bajo que probé antes. Rindieron muy mal, por lo que una hélice que gire tan rápido no podrá ganar la competencia de eficiencia. Estas hélices de tono más bajo eran como un coche tratando de correr en primera velocidad todo el tiempo. El motor genera energía, pero no se utiliza efectivamente. A 400 W, las mejores hélices que he probado alcanzan poco más de 1700 revoluciones por minuto, así que establecer el revoluciones por minuto máximo del motor en 3000 nos dará suficiente margen en caso de algún diseño de hélice, que pueda generar mucho empuje con mayor revoluciones por minuto y menor par. Recuerda, el límite es de 400 vatios, y amperios por voltios equivale a vatios. Los amperios y voltios son equivalentes al par y las revoluciones por minuto. Entonces, en nuestro límite de 400 vatios podemos tener más revoluciones por minuto y menos par, o viceversa. La proporción puede variar. Siempre se equilibrará a 400 vatios. A menos que tengas una hélice con tan poca resistencia a la rotación que las revoluciones por minuto se maximizan sin siquiera consumir suficiente corriente para alcanzar los 400 vatios, lo cual es improbable. En términos de corriente, los amperios máximos de fase son de 37.5. Nunca he visto que una hélice supere los 32 amperios de fase, incluso durante una prueba estática donde el barco empujaba hacia el muelle, así que no creo que alcancemos el límite de 37.5 amperios. Entonces, ¿por qué usar un límite de potencia máxima de 400 vatios en primer lugar? Hay 3 razones principales. Es más justo probar cada hélice hasta el mismo nivel exacto de potencia. Sin el límite de 400 W, la variación en la resistencia rotacional de las hélices haría que giren a diferentes revoluciones por minuto consumiendo distintas cantidades de energía, lo que haría extraña la competencia. La segunda razón para limitar la potencia máxima es que incluso con solo 500 vatios, estos cascos de desplazamiento básicamente están en plano, y el motor sale del agua lo suficientemente alto como para que la hélice comience a ventilar, lo cual no es bueno. La tercera razón es que al limitar artificialmente la potencia, operamos el motor a un ciclo de trabajo más bajo, cerca del 60%. Por lo tanto, el voltaje de la batería no es tan relevante y no es necesario realizar cada prueba con el mismo voltaje exacto. Eso sería inconveniente. El ciclo de trabajo aumentará ligeramente conforme baje el voltaje de la batería, pues controlamos la potencia, no las revoluciones por minuto. Durante las pruebas puse mi laptop en el bote para registrar los datos de telemetría de BESC. Entonces me di cuenta de que 500 vatios es demasiado rápido para conducir con una laptop en el bote. Alcanzó una velocidad de 3.6 metros por segundo, que es solo el 61% del ciclo de trabajo. Se podría obtener más potencia de este motor, pero probablemente desgarraría este bote. Aquí alcanzamos un máximo de 1900 revoluciones por minuto. Así luce un límite más razonable de 300 vatios. Observamos.
29 amperios de fase y 1700 revoluciones por minuto. Y 1700 revoluciones por minuto. Esta es mi hélice FDM de mejor rendimiento, por cierto. Si quieres saber el par mecánico de este motor, creo que es alrededor de 1.3 Nm, pero eso es solo una estimación. No estoy seguro de la precisión, ya que se basa en la corriente de fase y kVA. Ahora volvamos a las pruebas. Si alguien quiere un bote gratis, encontré uno. Aquí está, ven por él. Para mantener el motor sumergido a alta velocidad, añadí pequeñas aletas hidroalas en la parte trasera de los cascos. Estas elevan levemente la popa del barco, ayudando a mantener la proa hacia abajo. Sin estas, el motor casi saldría del agua a 400 vatios. Para registrar los datos de esta competencia, Mitch, un ingeniero de software local, me ayudó. Diseñó un registrador de datos basado en ESP32 que mide corriente, voltaje, velocidad, sistema de posicionamiento global y empuje con una celda de carga. El motor está montado en un gran brazo pivotante que presiona sobre la celda de carga. Calibramos el barco tirando de una cuerda enrollada en una báscula de cocina. Eso terminó funcionando bastante bien. Para medir la corriente, usamos primero un sensor de efecto Hall, pero los datos eran muy ruidosos, así que cambiamos a un sensor de corriente de resistencia Shunt. Este es un módulo de potencia de piloto RDU estándar, que emite una señal de voltaje analógica proporcional a la corriente medida. Pero el problema era que los pines analógicos del ESP32 no podían leer la señal de voltaje hasta cero. No leería menos de unos 100 milivoltios. Quizás mi solución fue un poco excesiva. En lugar de leer la medición de corriente con el ESP32, ahora la estamos leyendo con el controlador de vuelo Pixhawk 4, y el ESP32 ahora está leyendo los mensajes Mavlink del controlador de vuelo, y esos mensajes también contienen datos de voltaje de la batería y velocidad del sistema de posicionamiento global, así que podríamos simplemente tomar esos mientras estamos en ello. Gracias a Sebastián por su ayuda con esto. Sebastián, eres como un T-Rex. Ayer se dislocó el hombro. Sí, lo hice, qué triste. Ahora el ESP32 solo mide el empuje de la celda de carga y escribe los datos en la tarjeta SD. Pese a los cambios, la medición actual aún no es excelente. Es muy no lineal a bajas corrientes, por eso inicio las pruebas de la hélice a 2 metros por segundo. Eso mantendrá nuestras mediciones de potencia mucho más precisas. Esta es una hélice toroidal creada por Heinrich de Friendship Systems. Hice una prueba preliminar rápida de esta hélice toroidal versus mi hélice estándar de mejor rendimiento, y en realidad ganó. La hélice toroidal fue un 6% más eficiente. Estas hélices no han sido optimizadas con dinámica de fluidos computacional, por lo que basándonos en estos resultados, no podemos concluir si las hélices toroidales son superiores. Sin embargo, es la primera vez que una hélice toroidal supera a una estándar, lo cual es emocionante. Así que ahora pasemos a las reglas de la competencia. La primera regla es que solo puedes enviar una hélice si prometes no estar triste si no la pruebo. Intentaré probar tantas hélices como pueda, pero probablemente solo alcance a hacer unas 20 y quizás haya más presentaciones que eso. No sé qué esperar, pero probablemente no podré imprimir y probar todas. Es más probable que elija hélices, que creo que tienen una buena oportunidad de ganar o simplemente son interesantes. No puedo entender por qué el agua se volvió marrón justo allí. No es la luz, no es el sol golpeándolo en un lugar extraño. Algo más. Debe haber como una fuerte corriente subterránea justo allí de repente agitando el barro o algo así. Súper raro, no estoy seguro. Próxima regla. Todas las hélices deben usar este cubo para conectarlas fácilmente al motor. Si usas Onshape, simplemente copia este modelo y comienza a agregar tus aspas. Si usas otro programa de diseño asistido por computadora, descarga el archivo STEP de Onshape. Intenta usar este modelo en lugar de redibujarlo para que las dimensiones sean precisas y encaje en mi adaptador de hélice. La parte azul claro es el motor, la gris es el adaptador de hélice, y la azul oscuro es el cubo donde debes agregar las aspas. Si es necesario, puedes extenderlo un poco, pero de lo contrario es mejor dejarlo sin cambios. Las hélices deben girar en sentido horario vistas desde el frente y en sentido antihorario vistas desde atrás. Para ahorrar resina, el interior está vaciado y, por razones de impresión, debe haber un pequeño agujero en la parte trasera. Esta regla se refiere a la capacidad de impresión en general. El borde de salida no debe ser más delgado que 0.6 milímetros. En esta plantilla de hélice aeroespacial de Holbrook, puedes ajustar el grosor del borde de salida con estos parámetros, lo cual es genial. Aumenté paramétricamente a 1.5 milímetros y boom, de repente es un borde de salida más grueso. Si deseas bordes de salida redondos, el diámetro debería ser de 0.6 milímetros o más grande. El grosor del perfil de la hoja debe ser adecuado para evitar su ruptura durante la prueba. Con estos accesorios de prueba, el perfil del ala tenía 5 milímetros de espesor en la raíz de la hoja, 4 milímetros en el medio y alrededor de 2.5 milímetros hacia la punta.
No es recomendable tener algo más delgado, a menos que cuentes con un soporte en ambos lados, como una hélice toroidal. Además, las hojas no pueden cubrir este agujero que atraviesa todo el cubo porque ahí es donde entra el tornillo que asegura la hélice en su lugar. En cuanto al tamaño, debe caber en la plataforma de construcción de la Formlabs Form 3 más que mide 145 por 145 milímetros. Si envías una hélice, la revisaré, y si creo que no se puede imprimir, entonces no será aceptada, así que tenlo en cuenta. No sé la fecha límite exacta para las presentaciones, probablemente sea un mes después de la publicación de este video. Publicaré la fecha en mi sitio web, cuyo enlace está en la descripción del video. Después de haber probado ya estas hélices de referencia en mi barco, Wouter de AirShaper se ofreció a realizar una simulación sobre el diseño. Los resultados fueron bastante interesantes. Descubrimos que los vórtices de la punta podrían reducirse, la superficie superior de la pala necesita más curvatura, y la parte trasera de la hélice requiere una transición más gradual para evitar la separación de flujo. Dejaré un enlace a toda nuestra charla en la descripción del video. Eso concluye el video. Espero ver los diseños de hélices que envíen. Si tienen preguntas, contáctenme a través de mi sitio web. Gracias por ver, adiós.